Hola, es un gusto saludarles. Estamos con la licenciada Lía Acuña, psicóloga clínica y psicoterapeuta de Metanoia. Eh, También quien les habla, Peggy Figueredo, licenciada también en psicología clínica y coordinadora general de Metanoia. Eh, Vamos a empezar hoy con una entrevista dando inicio a una serie de presentaciones que venimos coordinando y tenemos el honor de contar con una profesional especializada, también psicóloga clínica, cuyos logros y dedicación, podemos decir, están dejando huellas y frutos significativos en el campo de la psicooncología específicamente y la salud, obviamente, en Paraguay. eh, Cuenta con una experiencia en la psicología clínica y puedo dar fe de eso porque fui su alumna. Entonces, así que sin más preámbulos, quiero presentar un poquito de lo que estamos hablando. Ella realizó un posgrado en psico-oncología en la Universidad Favaloro de Buenos Aires. Desde el 2003 se viene desempeñando con un papel esencial en la psico-oncología en el Instituto Nacional del Cáncer, como en AMCMA y el Centro Oncológico en la Costa. Contribuye también a la formación de futuros profesionales como docente universitaria en la Universidad Nacional de Asunción y otras instituciones privadas en la carrera de psicología clínica. Actualmente ejerce la presidencia de la Asociación Paraguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, liderando iniciativas en la atención a pacientes con enfermedades crónicas y avanzadas en cáncer. Además, es miembro fundadora de la Red Latinoamericana de Psicooncología y la Asociación Paraguaya de Psicooncología, donde su experiencia se ha enriquecido en el desarrollo de la disciplina. Con esta importante trayectoria y compromiso en el campo de la psicooncología, estamos seguros que nos ofrecerá información sumamente valiosa en el marco del Octubre Rosa y la prevención del cáncer de mama. Así que, licenciada Gladys Moreira López, muy bienvenida y muchas gracias por acceder. Muchísimas gracias a ustedes, tanto a Pei como a Lía. Para mí es un honor compartir con ustedes este pequeño espacio y un poco de mi conocimiento y experiencia con relación al tratamiento al cáncer de mama, específicamente en este octubre, ¿verdad? Pero el cáncer en general, solo que estamos sensibilizados con el tema del mes rosa y bueno, estoy aquí disponible para las preguntas que pudieran o quisieran realizar. Lía, Dale, profe. muchas Entonces, gracias. vamos a empezar. Hola a todos. Pei, profe, un gusto tenerte como siempre, volver a encontrarnos. Y agradecemos muchísimo tu tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que ahora estás con todo en octubre, como siempre. Entonces, vamos a hacer ya rapidito las preguntas que tenemos preparadas. Primero, ¿cuál sería el papel de un psicólogo en el área de la oncología y cómo puede ayudar esto a los pacientes? Bueno, el papel del psicólogo debe estar inserto antes que nada, en el equipo interdisciplinario, porque ha habido una experiencia, no solamente experiencia, sino sobre todo una evidencia de que las personas que reciben apoyo psicológico tienen un mejor afrontamiento durante el tratamiento. Es decir, que un buen abordaje del paciente con enfermedad oncológica, amén del tratamiento médico, también debe ir acompañado de una orientación y apoyo psicológico. ¿Cuál es el papel de nosotros los psicólogos, psicooncólogos en este caso, en el equipo interdisciplinario? Trabajar el afrontamiento del paciente y la familia desde el mismo momento del diagnóstico, durante el proceso del tratamiento, incluso si es que remite la enfermedad, que muchas veces hoy día puedo dar fe de que remite la enfermedad, acompañarlo en la sobrevivencia y en la rehabilitación de su vida. Y en caso de que de pronto no suceda esto, acompañarlo también en los cuidados paliativos, sobre todo cuando estamos hablando al final de la vida, ¿verdad? Los cuidados paliativos no se limitan al final de la vida. Ahora bien, ¿cuál es el papel que desempeñamos? Esto que preguntaba, ¿verdad? Y nuestro papel es
primero que nada, identificar los factores de riesgos psicológicos que pudieran tener la persona. Por ejemplo, si de pronto la persona ya luego tiene una ansiedad o síntomas de depresión, mejor dicho, previo a la enfermedad, entonces detectar su estilo de afrontamiento. Y si encontramos factores de riesgo, por supuesto que generar un proceso incluso psicoterapéutico en el acompañamiento. Desde el mismo momento del diagnóstico, porque el diagnóstico genera un impacto. Siempre las personas como que se asustan, están angustiadas, tienen miedo. La gran mayoría de las personas se encuentran en una etapa de shock, negación e ira ante el diagnóstico propiamente. Entonces nuestro papel es acompañarla a afrontar esa situación de una manera lo más serena posible, porque la persona debe seguir siendo funcional a pesar de toda esta circunstancia, a pesar del tratamiento. La persona muchas veces puede trabajar, y más estamos hablando en cáncer de mamas, donde el tratamiento oncológico por lo general y casi siempre es de manera ambulatoria. Las quimioterapias, por ejemplo, se hacen de 2 a 4 horas, el más largo de 8 horas, ¿verdad? Un día se va bien, o sea, después tiene un reposo de 3 días, por ejemplo, y puede insertarse nuevamente en su trabajo, dependiendo de la naturaleza del trabajo, desde luego, ¿verdad? Eso es con relación a la quimio. Con relación, por ejemplo, a la cirugía, incluso si de pronto la cirugía no es una mastectomía, una cirugía conservadora, una cuadrantectomía o cosas así, realmente el reposo es menos tiempo. Entonces, la persona puede otra vez, después de 20 días o 30 días, insertarse en su ambiente laboral. Entonces, ayudarla a esa persona y a esa familia, porque unidad de atención es paciente-familia, a tener una vida lo más normal posible dentro de lo que pudiera ser, justamente para afrontar esta enfermedad con la mayor serenidad posible. Es decir, ese es nuestro papel, justamente, ¿verdad? Excelente, decía las respuestas que nos diste, y teniendo en cuenta estos desafíos emocionales, ¿cuáles serían estos puntos, estas emociones más comunes las cuales se enfrentan ante un diagnóstico de cáncer de mama, y cómo abordamos esto en la práctica hospitalaria? Bueno, las reacciones más comunes es incertidumbre, cuando vamos a hablar de las etapas del duelo con relación a la pérdida de la salud, porque es el duelo ante la pérdida de la salud, ¿verdad? Lo que se tiene es una etapa de shock, de negación muchas veces, de sorpresa. Y las reacciones más comunes, yo veo, son lo que tienen que ver con los síntomas de la ansiedad. Las personas están aprehensivas, están temerosas, teme justamente al tema de la alopecia, que es la pérdida de cabello, a los efectos colaterales, que de hecho que el médico también ya le va explicando que van a ir teniendo, ¿verdad? Tienen miedo ante un diagnóstico, por ejemplo, tienen miedo, todavía no sabe, recibió el diagnóstico solamente a través de la mamografía. Ahora se tiene que hacer la punción. La punción es el método realmente diagnóstico, es la biopsia para determinar el cáncer. Entonces, en ese momento, la persona se encuentra sumamente angustiada, ¿verdad? Y ya tiene su diagnóstico de BIRAT 4 o 5 en su mamografía o en su ecografía mamaria, es el método privado previo a la biopsia. Entonces está ante un estado así de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, de mucho miedo. Ahí, ¿qué hacemos? Trabajamos la calma, la serenidad, trabajamos con técnicas de relajación, trabajamos con reestructuración cognitiva. ¿Por qué? Porque muchas veces las ideas son sumamente catastróficas. Me voy a morir, ¿qué va a pasar con mis hijos? Tengo luego cáncer, ¿cómo va a ser mi tratamiento? Y entonces le ayudamos a reprocesar esa información, que no siempre es el cáncer sinónimo de dolor, muerte y sufrimiento, que no siempre se tiene que hacer quimioterapia, hay que esperar primeramente el resultado de esa biopsia, y muchas veces no es lo siquiera el resultado con el nombre, sino el apellido, porque la inmunohistoquímica, por ejemplo, nos determina el tipo de cáncer, porque no solamente es el cáncer de mama, un estadio 1, 2, 3, 4, por ejemplo, es el tipo luminal A, luminal B, receptor hormonal positivo, receptor hormonal negativo, el factor estrogénico, triple negativo, en fin, montones de diferenciaciones que ellos. ¿Y por qué esto en el campo de la psicooncología? Porque el psicooncólogo debe manejar también estos términos para trabajar justamente
esta información desde la psicoeducación. Brindar esa información le genera, por supuesto, mayor calma. El saber que a partir de esos resultados recién vamos a ir determinando cuál es el tratamiento que va a realizar, si se va realmente a operar primero y después se va a hacer la quimio, o se va a operar nomás luego y no se va a hacer quimio, o primero se tiene que hacer la quimio para disminuir el tamaño del tumor para luego hacer la cirugía, en fin. O sea que todos esos conocimientos son los determinantes para el tratamiento y eso la persona necesita saber. Entonces, le explicamos todo esto, trabajamos en ese sentido, el tema del acompañar justamente de la psicoeducación es una manera de abordaje. Y yo siempre le enseño, por lo menos como les dije a usted, técnica de relajación mínimo tiene que tener la persona, tiene que tener estrategias de afrontamiento sereno con relación a la situación. Eso es en cuanto al diagnóstico. Cuando ya se viene el tratamiento, bueno, ayudarle a vivir el día a día, ayudarlo a que esto no desestabilice en demasía su vida, trabajar la funcionalidad, que no vea esto como una amenaza demasiado significativa en su vida, que puede trabajar, que si su trabajo, dependiendo de la naturaleza del trabajo, también si su trabajo no requiere mucho esfuerzo físico, puede realizar ciertas cosas, ¿verdad? Se trabaja con la familia el tema del sistema de relevo, del cuidado con la paciente, de evitar la sobreprotección, por ejemplo, ¿verdad? Porque la familia así, ay mamá, por ejemplo, la mamá la que se enferma, por favor no haga esto, mamá, tal cosa. Entonces trabajamos con la familia también de cómo acompañar justamente este proceso de tratamiento, brindando información de qué va a ir pasando, qué va a ir sucediendo en el transcurso Yo del sé que tratamiento, de Lía la enfermedad. tiene también su pregunta, pero antes de pasar a la siguiente, estos pasos que vos nos estás mencionando, ¿en qué momento se dan? Una vez que se da el diagnóstico, a continuación pasa a una entrevista psicológica o es durante el proceso. ¿En qué momento acceden las personas a una intervención psicológica? Bueno, lo ideal sería del momento en que ya tenga el diagnóstico o inclusive antes yo por ejemplo actualmente estoy en el área de consultorio en el INCAN, los lunes y jueves, ¿verdad? Entonces, cuando ya se le va a hacer la biopsia, vienen luego junto a mí y le hago este proceso de psicoeducación. Va a venir, seguramente tenemos que esperar entre 15 a 22 días el resultado. Hasta que no venga el resultado, no podemos aseverar, si bien es cierto de que tenemos indicios y existe un diagnóstico clínico, hasta que no venga el resultado no podemos aseverar qué tipo de enfermedad, de cáncer es. Entonces, allí ya voy trabajando. Algunas veces los médicos no derivan tampoco, ¿verdad? Y entonces, Eso. en ese caso, haciendo un poco de esto de psicoeducación, apelamos a que la familia le lleve durante el proceso. Va a empezar su quimio, va a hacer su cirugía. Por favor, llévenle a la psicóloga para que realice lo que se denomina psicoprofilaxis, que es la evaluación quirúrgica que se le hace al paciente antes de su cirugía para generar un estilo de afrontamiento adecuado ante esa cirugía, por ejemplo, o ante la quimio o ante la radioterapia. Es decir, si el médico no deriva, que sea la familia quien le insista, o si a la paciente, o si la paciente no quiere ir, que vaya por lo menos la familia para tener justamente esta orientación, porque muchas veces el paciente no quiere, no, yo estoy bien, yo no necesito, yo estoy confiada, pero es el familiar el que realmente está angustiado, entonces que vaya ese familiar, que vaya esa hija, que vaya esa hermana, justamente para tener estrategias de afrontamiento con relación a la información, al Debería manejo de ser la como un información. requisito más, como una parte más del proceso del tratamiento y podemos decir que no está incluido aún. Podríamos decir que debería de estarlo sí o sí en el proceso, ¿verdad? No, no siempre está inserto, lastimosamente, ¿verdad? Todavía no Ujú, tenemos esa cultura de una manera regular. claro, Así como tampoco va la nutricionista, cosa que también debería hacerlo, por ejemplo, claro. ¿verdad? Sí o sí debería ir a la nutricionista también, porque el estilo de alimentación tiene que ir cambiando. El médico le dice algunas cosas generales nomás, pero la nutricionista le va a dar indicaciones mucho más específicas con relación a la alimentación que tiene que consumir durante este momento, por ejemplo. O sea, que el psicólogo debería de estar inserto. A eso nomás voy con el tema de la Claro, psicoeducación, un poco a los familiares y totalmente. esto de sensibilizar. Muy de acuerdo, Lía. Sí, profe, como estuviste hablando mucho del tema de el apoyo familiar, también de que esté
otros profesionales. ¿Cómo vos crees que esta red de apoyo es beneficiosa para los pacientes con cáncer? No solamente la familia, los amigos mismos, Sí, ¿verdad? Buscar un poco esta funcionalidad, que por ejemplo las personas se vayan distribuyendo los roles, uno le lleva a su quimio y se tiene que quedar con él, porque eso siempre es así. De hecho, que en el INCAN el paciente que no tiene familiar no hace luego su quimio porque te tiene que firmar una autorización, ¿verdad? Entonces, que alguien quede en la casa a cuidar a los hijos, sino si la familia es de pocos integrantes, que vean otro sistema de apoyo entre los amigos, entre las mamás, los otros compañeros de colegio, entre el vecindario. Yo siempre digo que las relaciones sociales no se limitan al Facebook y al Instagram, sino este continente de pronto de vecindario, que vivimos gratamente en un país bastante solidario. Entonces, aprender a pedir ayuda, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no es por la enfermedad lo que se angustia a la persona, sino de lo que le priva la enfermedad. No le puedo llevar a mi hijo al colegio, ¿quién va a cocinar? ¿Quién va a hacer esto? En la casa está un desastre. Entonces, ese tipo de cosas que parece tan naif, que parece tan insignificante, son las preocupaciones cotidianas, y esas preocupaciones lo que el psicólogo debe justamente identificar y trabajar acorde a las necesidades emocionales de esa persona justamente, y acorde a los recursos, porque muchas veces como están así demasiado ansiosos o están perplejos, como que no identifican sus propios recursos. Ah, no sabía que podía llamar a cierto, fulana. ¿Y quién más puede venir? ¿A quién podemos acudir? ¿Qué podemos hacer, verdad? Entonces, ayudarle justamente a identificar esos recursos de modo que pueda utilizarlos a su favor, en beneficio, para un afrontamiento más sereno. Porque, reitero un poco esto, más allá de la enfermedad, son las cosas que suceden alrededor de la situación lo que genera mucha angustia también, cuestiones económicas, por sí, sí. ejemplo, ¿verdad? De ahí la importancia también de saber dónde se puede hacer ciertos estudios, dónde puede ir también a pedir ayuda, en qué fundación. Por ejemplo, AMACMA, que es una fundación. AMACMA es la Asociación de Mujeres de Lucha contra el Cáncer de Mama, donde se le da peluca, donde tiene asistencia psicológica gratuita, por ejemplo, ¿verdad? Y esas informaciones tienen que ver con la psicoeducación, le genera justamente recursos de afrontamiento también a la persona y la familia, por supuesto, porque la familia es la que muchas veces acude, la familia es la que tiene que ir resolviendo los problemas prácticos de la vida. No hay el medicamento en el hospital, tenemos que traer de Argentina de Clorinda, esto es muy común, ¿verdad? Entonces, Exacto. esas cosas funcionales se le orienta a la familia. Ujú. Y en realidad a eso queremos apuntar un poquitito en Metanoia también, ya que trajiste a colación eso, porque muchas veces sabemos que necesitamos ese soporte psicológico, pero al estar, podemos decir, tan enrollados en esa situación, como que no tenemos cabeza para pensar, y si pensamos decimos otro gasto más. Pero sin Ujú. embargo, hay entidades como AMACMA que mencionaste, que tienen ese servicio, e incluso los hospitales cuentan con ese servicio de atención psicológica gratuita que desconocemos muchas veces. Entonces, a eso estamos apuntando, a dar ese conocimiento a la gente, a que la gente pierda ese miedo de acercarse a una consulta, a una terapia psicológica, y poder dejar de lado ese estigma de la psicología es solamente para gente loca o gente que está enferma mentalmente, que también es... O las personas que no pueden responder, o las personas que no aguantan, entre comillas, porque se sienten Exacto, débiles. No, es así para todos, no necesariamente tiene que ser así, tal cual, y estoy totalmente de acuerdo. Y así me parece mismo. muy bien que justamente desde Metanoia vayan brindando estas informaciones que muchas veces las personas no conocen tampoco, ¿verdad? Lo hacen por Ujú. desconocimiento, y el saber también es un recurso, ¿no? El conocimiento también es un Exacto. recurso. Entonces, profe, redondeando un poquitito, ya habías mencionado ciertas técnicas y estrategias que son beneficiosas ante una situación de cáncer de mama. ¿Podés recalcarnos cuáles serían las más resaltantes, dando unos primeros auxilios, por ejemplo, para mantener esa Bueno. serenidad ante un resultado desfavorable? Ujú.
Bueno, brindando, por ejemplo, los primeros auxilios psicológicos ante un diagnóstico, o no solamente ante un diagnóstico, ante lo que se viene y que la persona se desborda en una crisis, ¿verdad? Porque se queda bastante perpleja. Eh, yo trabajo técnicas de relajación, trabajo específicamente la técnica de inoculación del estrés, porque allí ya justamente vamos trabajando. Primero es identificar las ideas irracionales, cuáles son sus miedos, qué es lo que realmente teme. Entonces, generar un poco esa serenidad desde la técnica de relajación, desde la información, brindando la psicoeducación. Y reitero un poco, esta técnica de inoculación del estrés me sirve mucho porque vamos trabajando los procesos mentales, las ideas, los esquemas mentales que tiene la persona con relación a su situación, ¿eh? Y vamos trabajando justamente desde la reestructuración cognitiva aquí, y este modelo me sirve porque vamos haciendo el cambio conductual de que pueda serenarse esa persona y de que pueda ser funcional, de que esta situación de crisis no favorece tampoco a una adherencia al tratamiento, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos como psicólogos? La adherencia al tratamiento médico es lo fundamental aquí. Entonces, esto que decía, que se desborda y que parece que no sabe qué hacer, va aquí, allá, busca miles de opiniones, brindar esa información de que lo basado en la evidencia científica del tratamiento que le ofrece la ciencia médica, la medicina, la quimioterapia, tal vez la cirugía. Muchos tienen miedo, ¿no? Porque me voy a quedar de esta manera. Entonces, por eso es importante identificar los miedos. A partir de la identificación de los miedos, vamos trabajando la modificación de esas ideas, porque la triada de la actitud, ¿verdad? Cognitivo, afectivo, conductual. Yo creo, yo pienso que esto es lo peor, yo pienso que a partir de esto, y me genera ansiedad, angustia, y a nivel conductual llora, no puede dormir, no sabe qué hacer, pregunta en mil lugares, en fin, y se confunde a nivel, eso ya cognitivo nuevamente, ¿verdad? Entonces, esto trabajamos, yo trabajo mucho el modelo cognitivo-conductual. Trabajo también cuando me decía intervención en crisis, sobre todo ahí justamente las técnicas de reflejo de Carl Roger, donde vamos validando también la emoción de que es natural que ella se asuste, es natural que ella se desespere, es natural en este momento validar esa emoción, ¿no? Pero ¿cómo le va a ayudar esa situación a ella y al tratamiento? Entonces allí se hacen ciertas confrontaciones, ¿verdad? Reitero las técnicas de relajación siempre de una manera paralela en la intervención. Vamos a relajar, respirar, le enseñar mínima técnica de respiración, relajación, la de Jacobson, por ejemplo. Yo uso mucho la de Schultz. Entonces, generamos la calma desde lo físico y bueno, después ya vamos trabajando sus miedos. Entonces, estas estrategias, ¿verdad? Utilizando las técnicas de reflejo y bueno, y la terapia de aceptación y compromiso, esos son los tres modelos un poco que yo suelo utilizar acorde a las tres estrategias o modelos teóricos. La terapia de aceptación y compromiso, cuando una situación no se puede cambiar. Y acepto, pero no es acepto y me resigno, acepto y me comprometo a que esta situación no genere justamente en mi vida una disfuncionalidad, que no genere un desequilibrio emocional, que si lo hace, que sea algo temporal y no permanente. Ayudarlo a la persona, por ejemplo, en la etapa de los cuidados paliativos, ¿verdad? Ayudarlo a la persona a resolver ciertas cosas inconclusas, y ahí enfatizo mucho la terapia de aceptación y compromiso, incluso el modelo de la terapia de la dignidad de Chochinov, que vamos trabajando justamente para ir cerrando círculos, para que las personas puedan estar en paz y sereno con lo que viene, ¿verdad? Con la familia misma también, ahí sí también se trabaja la aceptación y el compromiso de la familia, de seguir cuidando y acompañando, porque muchas veces no podemos cambiar la situación. Es aceptar y Pero continuar hasta donde se podemos pueda de la mejor manera posible. que tenga la mejor calidad de vida. Exacto. Entonces, eso un poco. Profe, y Lía. hablando un poquito de esas situaciones que no se pueden cambiar, ¿cómo desde lo profesional se aborda la comunicación de malas noticias, tanto a los pacientes como a sus familiares? Bien, la mala noticia lo da siempre el médico, el diagnóstico lo da el médico. Nosotros acompañamos, evaluamos. Y las tres preguntas, los tres pilares
fundamentales para iniciar justamente el tema de la comunicación es si la paciente, ¿qué sabe de su diagnóstico? ¿Qué sabe de la enfermedad? ¿Qué piensa y qué le gustaría saber? Y la familia te dice, suele haber la conspiración del silencio. No, pero yo sé que ella se va a poner mal, no, ya sabe que tiene cáncer, esto nomás ya, ¿verdad? Pero no quiere que se le cuente la gravedad, por ejemplo, si empieza a complicarse, ¿verdad? Entonces se produce lo que se denomina conspiración del silencio. Tenemos que romper esa conspiración y trabajamos justamente con la familia explicando, validando, entiendo que le quieras proteger a tu madre o a tu hermana o a tu esposa, ¿verdad? Y yo sé que es doloroso, pero ella tiene derecho a saber la verdad, si es que así lo desea. Por eso se hace esas 3 preguntas. Si es que así lo desea, ¿no? Porque si no después se va a sentir ofendido o se va a sentir decepcionado o incluso se va a enojar con su médico y contigo porque no le dijiste. Es su derecho a saber si es que ella lo desea. Si es que ella no desea, no te va a preguntar. Por eso le preguntas, ¿qué le gustaría saber? Y si te dice, y no sé qué hacerlo, que mi esposo nomás, o que mi hija nomás, o que fulano nomás sepa las cosas. Yo estoy bien. Entonces, la persona está todavía en negación y hay que respetar también ese proceso de negación. No, ella, tenemos que decirlo. Eso se va trabajando poco a poco también con esa persona justamente, ¿verdad? Entonces, los 3 pilares. ¿Qué sabe? ¿Qué piensa? ¿Qué le gustaría saber? Tener un poco en cuenta eso y a partir de allí trabajar. Se le explica a la familia que va a llorar, que va a ponerse triste, y es natural, así como vos también, ¿verdad? A vos te gustaría que te oculten. Vos quisieras generar un poco esto de cómo si se pone en su lugar, si a él le pasase, ¿cómo sería? Entonces, eso se hace también justamente como para trabajar lo que es la conspiración del silencio y el manejo de la información. La conspiración del silencio se da porque el médico también como que juega, por así decirlo, el juego del familiar, ¿verdad? Pero el médico también tiene que tener esas estrategias para trabajar con la familia mismo, de explicarle de que con él y todo, el médico ahora se va a enojar si es que le va mintiendo o le oculta la verdad. Siempre es bueno que la persona sepa una verdad soportable. Ese es nuestro papel como psicólogo, de evaluar cuál es la verdad soportable para la persona. Y siempre Tenemos que los generar pacientes, la ansiedad soportable también, ¿verdad? Desde nuestra intervención. Sí, Pei. siempre los pacientes van marcando ese nivel de soportabilidad, por decirlo de alguna manera, ese umbral de tolerancia. Sí, el paciente te va marcando. Por eso esas preguntas que va. A veces no te pregunta su pronóstico, si no te pregunta, yo puedo volver a caminar, yo puedo tal cosa. Entonces, eso no le está preocupando, ¿no? Es Ujú. propiamente tal vez incluso el pronóstico, ¿verdad? Entonces, el paciente te va dando el termómetro de cómo, justamente esto que decía, de la sostenibilidad emocional que ella o él, en este caso ella, pues estamos hablando del cáncer de mama, ¿verdad? Ujú, Puede tolerar su umbral de tolerancia ujú. a la información, al dolor emocional que eso le pueda generar, ¿verdad? Y ya que dijiste, mencionaste ella y él, en realidad los hombres también pueden padecer de cáncer de mamas y eso Los es hombres un hoy, tabú todavía en nuestro país demasiado grande. sí, Sabemos que las hay mujeres pocos, se acercan más incluso a terapia que los varones. tal cual. Hay Y pocos. Yo, sí, dentro de mis 20 años de trabajo, tuve 3 pacientes con cáncer de mama. Uno de ellos falleció, varones. pero los otros están súper bien, porque con los varones pues, es más fácil de detectar porque ellos se sienten más el nódulo, ¿verdad? Entonces Ujú. es más precoz. Mientras más precoz sea la detección, esto, apuntando un poco, y antes de cerrar esto, apuntando un poco a la concientización y a la sensibilización de los estudios, no temamos a realizar nuestros controles. Sí. Las personas que tienen menos de 40 años pueden realizarse la ecografía mamaria. Las personas que tienen más de 40 años, la mamografía no duele. La mamografía hay en centros públicos actualmente, sí que con el tema de Octubre Rosa, en muchos lugares hay descuento, hay mucho más barato en los centros privados. En Ciudad Mujer, por ejemplo, hasta los sábados ahora se está haciendo y por orden de llegada, sin necesidad de tener la orden específicamente, por ejemplo, para brindarnos un poco esas informaciones, perdamos el miedo porque la detección precoz realmente salva vidas y yo puedo dar fe de eso que vivo, veo todos los días de mi vida, pacientes
que han recibido un diagnóstico temprano o precoz son personas que tienen una mejor calidad de vida, son personas que viven súper bien y que superan la enfermedad sin ningún inconveniente. Así que perdamos ese miedo y hagámonos los controles. Excelente, profe. Muchas gracias por los datos que nos estás proveyendo también. Vamos a dejar un registro por escrito para que eso quede disponible. Un placer. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao, gracias.